¿Cuántos podemos levantar la mano y bendecir el nombre de Dios en esta tarde? ¿Cuántos corazones agradecidos habemos con el Señor? Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Damos gracias al Señor que nos concede. Ya estamos en la recta final y todo ha sido de mucha bendición. ¿Cuántos nos hemos gozado, hermanos? Y nos estamos gozando con las palabras, con las participaciones. Dios bendiga a cada uno de los jóvenes que han hecho el esfuerzo de estar aquí. Y también Dios bendiga a aquellos que no pudieron estar por algún motivo, pero a través de la transmisión nos están viendo. ¿Cuántos decimos que Dios les bendiga? Dios bendiga también a aquellos que han estado siguiendo las transmisiones en diferentes lugares, en diferentes países, que nos siguen a través de la página. Decimos que Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Vamos a aprovechar el tiempo, mis hermanos, en esta hora. Así como están de pie, les invito a que abran sus Biblias ahí en el libro Primera de Crónicas. Gloria al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Gloria al Señor. Cuando lo encuentre puede glorificar al Señor, bendecir el nombre de Dios en esta tarde. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Lo leo por primera vez, luego usted vuelve a repetirlo una vez más. Dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Ustedes. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde estamos una vez más delante de tu presencia, Señor. Hemos alabado y glorificado tu nombre con las alabanzas, Señor, también con las participaciones que de una manera también, Señor, exaltan y bendicen tu nombre, oh Dios. Pero ha llegado el momento que vamos a escuchar tu palabra, así como nos has estado bendiciendo, Señor, desde que llegamos a este lugar a través de tu palabra. Así en esta tarde, tu Espíritu Santo sea el que nos hable en esta hora. Toma mi mente, mi corazón, mis labios, Señor. Usa mi vida como tú quieras, Señor, y en tus manos yo me pongo, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender y entender tu palabra. Quita todo estorbo, Señor, toda distracción que hubiere, todo cansancio, Señor, en esta tarde. Seamos fortalecidos en el nombre de Jesús y que podamos recibir esta tu palabra, Señor, la cual trae vida, Señor, la cual trae enseñanza, fortaleza en esta tarde a nuestro espíritu y a nuestra alma. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta tarde. Gloria al Señor. Hemos estado viendo 3 estudios. El tema general es la vida devocional del joven cristiano. ¿Se acuerdan los nombres de los primeros estudios? El primer estudio fue una pregunta: ¿en qué consiste la vida devocional? Ya nuestro hermano nos dio a saber en qué consiste. El segundo estudio fue también otra pregunta: ¿cómo debe ser la vida devocional? El tercer estudio fue los resultados de la vida devocional. Y este estudio, el último estudio de esta tarde, se me ha encomendado, es el siguiente: las consecuencias de no tener vida
devocional. ¿Quiere repetirlo conmigo? Las consecuencias de no tener vida devocional. Gloria al Señor. Este pasaje que hemos tomado como base, muchas veces quizás usted y yo lo hemos leído, lo hemos meditado, lo hemos escuchado, como un padre se expresaba hacia un hijo. ¿Cuántos hijos sabemos aquí en esta tarde? ¿Cuántos podemos levantar la mano? Amén. Y en esta tarde hay un Padre Celestial que nos hablará a través de su palabra. Así como este padre le hablaba a este hijo y le decía: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Hay bendición cuando nosotros nos acercamos al Señor. Ya nuestros hermanos que me antecedieron y nuestro hermano Luis mencionó algunos de los resultados de llevar una vida devocional. Pero en esta tarde veremos este tema, las consecuencias de no tener una vida devocional. Sabemos que toda acción tiene un resultado. Toda decisión que usted tome traerá un resultado, sea bueno o sea malo. Algunas definiciones que veremos de estas palabras que podemos encontrar en este tema, las consecuencias. Hay algunas definiciones y una de ellas dice que es lo que sucede en forma inmediata después de una conducta. O sea, yo tomo una decisión, viene una consecuencia. ¿Sí entendemos esa parte? Amén. Devocional, ya nuestros hermanos han dado algunas definiciones. Aquí también yo puedo encontrar, dice que es un tiempo especial que dedicamos para conectar y fortalecer nuestra comunión con Dios. Esa es una de las definiciones en cuanto a devocional. Pero en esta tarde, bajo este tema, veremos cuáles son esas consecuencias que habrá de no tener una vida devocional. ¿Cuáles son esas consecuencias que el joven tendrá que enfrentar si no lleva a cabo una vida devocional? Así que jóvenes que están en esta tarde, que el Señor nos abra el entendimiento y podamos comprender esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Glorifica al Señor en esta tarde, Él está aquí, amén. ¿Cuáles son esas consecuencias? A través de las Escrituras narra muchos sucesos. Cuando menos yo he tomado 4 ejemplos que veremos a la luz de la Escritura. ¿Cuáles son esas consecuencias de no llevar una vida devocional? Una vida que agrade a Dios traerá sus consecuencias. Por eso que este padre le decía en los últimos versículos, en el versículo que estamos, las últimas palabras, dice: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Hay consecuencias de no llevar una vida devocional, de no tener una vida devocional. En primer lugar, veremos una de esas consecuencias que habrá en tu vida y en mi vida si dejamos una vida devocional que agrade al Señor. Lo podemos encontrar en este personaje llamado Salomón. Y esta de las primeras consecuencias que habrá es que habrá pérdida de dirección y discernimiento espiritual. Esa es una de las primeras consecuencias que va a haber en el momento que nosotros nos alejamos de tener esa comunión con el Señor, de estar conectados con Dios. Va a haber una pérdida de dirección y de discernimiento espiritual. Fue lo que pasó en la vida del rey Salomón. Recuerde que cuando Dios lo llama, algunos escritores dicen que tenía más o menos como 17 años cuando Dios se le aparece a Salomón. Era un joven con una responsabilidad tan grande que venía sobre sus hombros.
pero podemos darnos cuenta, y usted ha leído lo que sucedió en la vida del rey Salomón. Un hombre que no le pidió riquezas a Dios, pero que Dios se la dio. Un hombre que fue dotado de una sabiduría que descendió de lo alto. Un hombre que Dios engrandeció cumpliendo la palabra que le había dicho Jehová al rey David, que su simiente sería bendita y que sería uno de los que estarían en el trono. Pero podemos darnos cuenta cómo hubo esa pérdida de dirección en Salomón y ese discernimiento que él tenía, un discernimiento espiritual. ¿Se acuerdan cuando fueron llevadas esas mujeres con aquel niño? Algo que la fama de Salomón recorrió muchos lugares por lo que sucedió, cómo esa sabiduría que desciende de lo alto estaba sobre Salomón. Pero nos podemos dar cuenta que aún estando en lo alto se puede perder la dirección. Y es lo que sucedió en la vida de Salomón. En el libro Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3, nos narra qué fue lo que sucedió en la vida de Salomón. Dice el versículo 3 y 4, y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué sucedió con Salomón? Se desvió su corazón. Perdió esa dirección. El versículo 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Habrá consecuencias. Habrá consecuencias de no vivir una vida devocional. Salomón se confió, pensó que ya lo sabía todo, y podemos darnos cuenta que su corazón dice que se desvió hacia las mujeres. Tengamos cuidado, jóvenes. Es algo que en este tiempo está pasando, y tristemente lo hemos escuchado en grandes hombres de Dios, que le ha sucedido lo que le pasó a Salomón. Tristemente su corazón fue desviado por una mujer. Por eso el Señor dice en su palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos estamos entendiendo en esta tarde esta palabra? Habrá consecuencias, jóvenes, cuando no se vive una vida devocional. El corazón será desviado, se inclinará hacia lo que no es de Dios. Por eso usted y yo que estamos en esta tarde no debemos descuidar esa vida devocional con el Señor. Ese tiempo de oración, esa búsqueda, esos momentos de leer la palabra, usted y yo debemos de hacerlo, porque eso hará que nuestra fe sea fortalecida, nuestro espíritu sea renovado. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Algo más sucedió en la vida de Salomón, de la consecuencia de la pérdida de dirección y discernimiento espiritual. Lo podemos encontrar ahí en el mismo libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 6 en adelante hasta el 10. Escuchen lo que pasó. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable a Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. El versículo 10, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Dios ya le había advertido a Salomón que no siguiera haciendo lo que estaba haciendo, irse tras otros dioses, levantar monumentos a los dioses de sus mujeres. Pero él dice que no guardó lo que le mandó Jehová. Cuidado, cuidado.
A veces decimos no pasa nada, no, sí va a pasar. Por eso el Señor en esta tarde, a través de su palabra, nos habla y nos dice que es importante que mantengamos una vida devocional. Porque si usted y yo nos alejamos de Él, vendrán las consecuencias. ¿Qué pasó en Salomón? Que se inclinó a hacer lo malo. Eso es lo que va a pasar en la vida de nosotros si nos descuidamos. Por eso es que a veces decimos, pero ¿por qué si dirigía bonito? ¿Pero por qué se predicaba muy bonito? Ahora lo vemos lo que anda haciendo. Ha regresado al mundo. ¿Por qué? Porque se confió. A veces pensamos que el don lo es todo y no. Necesitamos estar en comunicación, en conexión con el cielo para que Dios pueda seguir bendiciendo nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Va a haber consecuencias. Algo más nos narra aquí la palabra del Señor que sucedió en la vida de Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 11, el versículo 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Hay consecuencias en no vivir una vida devocional? Hay consecuencias. Salomón lo pudo experimentar. Dios le dice, no guardaste el pacto, no guardaste mis estatutos que yo te mandé, por tanto, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Se cumplió lo que Dios le dijo? Se cumplió. No podemos confiarnos, mis hermanos. Aquí no cuenta que tenga 5, 10, 15 años, 20 años, 30 años, que haya sido fundador, no. Aquí lo que cuenta es que usted y yo nos mantengamos firmes en todo momento. Podemos ver lo que sucedió en la vida de este gran hombre, con esa sabiduría, que creo que quizás todos, sin ofender a nadie, los que estamos aquí, no alcanzaríamos a lo que este hombre llegó a experimentar. Esa sabiduría que descendió de lo alto. Mas sin embargo, cuando Dios se expresa de él y le dice, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Se cumplió lo que Dios le dijo por no tener esa vida devocional y porque hay consecuencias cuando nosotros nos apartamos de Dios. Dijimos que hay pérdida de dirección y de discernimiento. ¿Cuánto estamos entendiendo en esta tarde esta palabra? Gloria al Señor. Pero también la Biblia nos habla, otro ejemplo, lo podemos encontrar ahí en el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 20. Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Segundo lugar, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser esa consecuencia? Habrá debilidad espiritual y falta de fortaleza para enfrentar las pruebas. Va a venir esa consecuencia. Fue lo que pasó en la vida de Sansón. Él se confió por la fuerza que tenía, porque venía el Espíritu de Dios sobre él. Y cuando él estaba en problemas, salía triunfante. Pero aquí dice que él se confió y dijo, pero voy a salir como las otras veces, me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Había descuidado esa vida devocional. Se había confiado. Así que es un claro ejemplo para nosotros que estamos aquí en esta tarde de no confiarnos y decir no pasa nada. Las consecuencias de alejarse de una vida devocional y sobre todo del Espíritu de Dios son claras en la historia de Sansón. Algo que pasó en la vida de Sansón fue que perdió su fuerza. Jueces 16, 19 dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él. Se le fue la fuerza a Sansón, a Sansoncito se le fue.
Se confió. Él dijo, voy a salir como las otras veces. Y ya Dios se había apartado de él. Tengamos cuidado, porque si nosotros descuidamos esa devoción, Dios se puede apartar de nosotros. No debemos confiarnos. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Algo que sucedió en la vida de Sansón, también otra de las consecuencias que nos narra aquí la palabra del Señor, que perdió su libertad. Fue capturado. El versículo 20, 21, vea y escuche lo que dice. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Perdió su libertad. Perdió su libertad. Tengamos cuidado, jóvenes, hermanos que estamos aquí en esta tarde. Si algo es bonito es la libertad. La libertad que gozamos en nuestro país, la libertad que usted tiene de ir de aquí para allá. Aquellos que quizás en algún momento nos ha tocado estar en la cárcel, no por algún delito, sino porque en algunas ocasiones me ha tocado estar en algunos penales y uno ve la situación y los hermanos que han ido sabrán lo que ahí se vive. La libertad es algo valioso que a veces no la valoramos hasta que alguien ya está dentro de ahí. Fue lo que pasó en la vida de Sansón. Él perdió su libertad, fue capturado. Hay consecuencias de no vivir una vida devocional. Algo que sucedió también en la vida de Sansón lo podemos encontrar en el capítulo 16, versículo 23 al 25. Escuche lo que dice. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Sufrió humillaciones. Aquel gran hombre, aquel hombre que mató miles de filisteos, miles de enemigos, ahora estaba siendo juguete y estaba siendo de diversión para otros. Tengamos cuidado, hermanos. Hemos visto tantos testimonios, tantas cosas que hemos visto que uno se queda asombrado, se queda admirado. Pero aquí podemos ver por medio de las Escrituras que esto puede suceder. Por eso el Señor nos está hablando a través de su palabra. A alguien el Señor le está hablando, no te descuides, no dejes de buscarme, no dejes de buscar esa vida devocional, porque de lo contrario pasarás o sufrirás humillaciones y pasará lo de Sansón. Seremos juguetes del mundo, juguetes del diablo. Yo creo que de los que estamos aquí nadie queremos ser esa parte, sino al contrario, que queremos ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Alabamos y bendecimos su nombre. ¿Estamos entendiendo en esta tarde esta palabra? Hay consecuencias de no vivir una vida devocional. El tercer ejemplo que quiero comentarles lo podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 15 y versículo 16. Escuche. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. El versículo 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para
¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Otra de las consecuencias y de este ejemplo es que habrá distanciamiento de Dios y falta de intimidad. Fue lo que pasó en la vida de Saúl. Dios se apartó de él. Dios se apartó de Saúl por las acciones que él tomó, por no obedecer la palabra, por no permanecer en esa vida devocional. Dios tenía un plan para con Saúl de establecer su reino, pero por hacer cosas que no le eran permitido, Dios tuvo que apartarse de él. Entonces, como consecuencia de esta decisión es que Dios se apartó de él. Si algo puede entristecer la vida del hombre o de la mujer o del joven que está aquí en esta tarde, es que Dios se aparte de nosotros. Sin Él no somos nada, jóvenes. Podremos tener una carrera, podemos tener alguna licenciatura, algún doctorado, una maestría, pero si Dios no está con nosotros, eso no sirve de nada. Pero si usted tiene eso y tiene al Señor de su parte, será de grande bendición y será bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? Habrá distanciamiento, falta de intimidad con Él. Algo que pasó en la vida de Saúl, lo podemos ver en el capítulo 28, versículos 17 y 18. Dice, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Qué pasó en la vida de Saúl? Dios ocupó a alguien más para su propósito. Eso pasará en nuestras vidas si nosotros dejamos esa vida devocional. Dios tendrá que ocupar a alguien más. Aquí Dios le está diciendo, Dios ya tiene a alguien más. Dios dice, le ha dado a tu compañero David, ha quitado de ti el reino de tu mano y lo ha dado a David. Dios ocupará a alguien más. Si usted no quiere permanecer fiel, si usted no quiere permanecer en esa búsqueda, Dios tendrá que levantar a alguien más para cumplir su propósito. Pero en esta tarde el Señor nos habla a través de esta palabra que Él quiere que nosotros nos mantengamos en esa vida devocional. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Algo triste que pasó en la vida de Saúl, y muchos lo sabemos. ¿Qué fue lo que pasó después de esto? El capítulo 31, versículo 1, porque hay consecuencias cuando nosotros nos apartamos de Dios o Él se aparta de nosotros. Capítulo 31, versículo 1 dice, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. El versículo 5 dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Hay consecuencias, hermanos. Jóvenes que me escuchan en esta tarde, aquellos que nos están mirando, hay consecuencias de no tener una vida devocional. Saúl, tristemente,
Su final es narrada en esta porción. ¿Qué pasó con él? Murió juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. Hay consecuencias de no tener una vida devocional. El cuarto ejemplo que quiero mostrarles y último, lo podemos encontrar en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 29 al 32. Escuche lo que sucedió. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. La última consecuencia que podemos ver aquí es un ministerio fracasado. ¿De quién nos referimos? De Elí. Dios le estaba diciendo: yo tenía planes contigo, yo tenía planes para con tus hijos. Pero ¿cuál fue lo que sucedió en la vida de Elí? Dios le dice: has honrado a tus hijos más que a mí. ¿A qué le estamos dando el primer lugar, hermanos? ¿A qué le estamos dando el primer lugar? ¿A qué le estaba dando el primer lugar Elí? A sus hijos. Dios es el que le está diciendo: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿A qué le estamos dando el primer lugar nosotros? ¿Al trabajo? ¿A las cosas terrenales? ¿A qué le estamos dando el lugar? Son cosas que hay veces estamos pasando por alto. Fue lo que sucedió en la vida de Elí, un ministerio fracasado. Algo que pasó también en la vida de Elí es que dejó de escuchar la voz de Dios. En este mismo libro, 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. El versículo 17 dice: y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Él ya no estaba escuchando la voz de Dios. Él sabía que era Dios. Cuando Samuel viene y se le acerca: ¿por qué me has llamado? Él pudo entender que era Dios quien le estaba hablando. Él sabía que era Dios, porque él dijo: si te vuelve a llamar, dile: habla, que tu siervo oye. Pero por lo que estaba pasando en la vida de Elí, ya Dios no estaba hablando con él y él ya no estaba escuchando la voz de Dios. Tengamos cuidado, porque sin darnos cuenta, hay veces no es Él el que nos está hablando. A veces decimos: puede ser Dios, pero tengamos cuidado. Hay voces que pueden llegar a nuestra mente que no es la voz de Dios. Si siente que es la voz de Dios y en ti produce temor y miedo, déjame decirte que no es la voz de Dios.
porque la voz de Dios en nosotros debe producir paz. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Dejó de escuchar la voz de Dios. Y así hay muchos ministerios que tristemente han dejado de escuchar la voz de Dios por darle el primer lugar a otras cosas antes que al Señor. Dejó Elí de escuchar la voz de Dios. Otra cosa que sucedió en la vida de Elí, y lo que comentábamos al principio, que toda decisión que tomemos traerá su consecuencia, y muchas veces tenemos que sufrir esas consecuencias. En el capítulo 4, versículo 13 en adelante, escuche lo que dice. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y le dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ogni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. El versículo 18 dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Hay consecuencias de no tener una vida devocional. Elí le dio la prioridad a sus hijos y tomar esa decisión lo llevó a que Dios tuviera que usar la justicia y de cumplir su palabra. Las consecuencias de no tener una vida devocional. En primer lugar dijimos que traerá pérdida de dirección y discernimiento espiritual, como pasó en la vida de Salomón. Traerá también, en segundo lugar, traerá debilidad espiritual y falta de fortaleza para enfrentar las pruebas, como sucedió en la vida de Sansón. Tercer lugar, traerá distanciamiento de Dios, o Dios se apartará y habrá falta de intimidad, como lo hubo con Saúl. Y por último lugar, traerá un ministerio fracasado como el de Elí. Hay consecuencias de no tener una vida devocional. ¿Quiere ponerse de pies en esta tarde? No pierda su vida devocional, o tristemente tendrán que sufrir las consecuencias que hemos visto a través de la Escritura. Pero en esta tarde aquí está el Señor Jesús y está su Espíritu Santo que quiere fortalecernos. Quizás alguien está a punto de sufrir algunas cosas que hemos mencionado y por eso Dios le ha traído aquí a este lugar y hablarles una vez más, porque Dios es el Dios de las oportunidades y Dios quiere, joven, que tu vida sea una vida que le agrade, que no sea un ministerio fracasado, sino que sea un ministerio que trascienda en el tiempo que el Señor nos conceda poder estar aquí. Hay resultados de las decisiones que tomamos. Si no oramos, va a haber un resultado. Si no leemos la palabra del Señor, tendremos que sufrir las consecuencias. A veces decimos: ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué hago esto y nada me sale bien? Quizás Dios se ha apartado de ti. Estás pidiendo y sientes que no escucha, que Dios no hay una respuesta. Has descuidado tu tiempo de oración.
Has descuidado tu momento de búsqueda. Has dejado de orar. Has dejado de llorar en su presencia. Pero en esta tarde aquí está el Señor. Él quiere ayudarnos. ¿Cuántos quieren venir en esta tarde al altar y decirle al Señor, ayúdame? Ayúdame a permanecer firme. Ayúdame. Ayúdame. ¿Cuántos quieren decir al Espíritu Santo en esta tarde? Ayúdanos. No permitas que nos descuidemos. No permitas que las cosas del mundo, que son bonitas pero son pasajeras, descuiden esa vida devocional que usted y yo necesitamos tener cada día. Tenemos una lucha constante en nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne. Es la batalla más grande que cada día estamos luchando. Hay una guerra entre la carne y el espíritu. Y necesitamos estar a cuenta con el Señor. Necesitamos tener esa vida devocional. Es cierto que hay veces pareciera que las fuerzas se acaban, pareciera que no podemos seguir, pero son en esos momentos donde su Espíritu Santo viene y nos abraza, nos levanta. No descuides tu vida devocional. No descuides, porque tendrás que sufrir las consecuencias. Aquí está el Señor en esta tarde. Aquí está el Señor. Ven en esta hora. Dile al Señor, aquí estoy. Ayúdame. Ayúdame, oh Dios, a tener esa vida devocional que tú quieres. A vivir para ti, amarte a ti en cada momento, a cada instante. Dile al Señor, habla con Él, expresa con tus labios en esta tarde. Él entiende tu lenguaje. Él sabe las situaciones que has estado pasando. Él sabe las luchas que has estado viviendo muy interiormente. Él las sabes. Él sabe, y en esta tarde quiere fortalecerte, quiere ayudarte. Él no quiere que sufras y pases a la historia como estos personajes, los cuales mencioné, sino que hoy quiere Él cambiar tu rumbo. Dile al Espíritu Santo que te ayude. Dile al Espíritu Santo que te guíe en esta tarde. Aleluya, aleluya. Invitamos a los pastores, están por ahí, para que nos ayuden, hermano, a orar por los jóvenes que están aquí en esta hora. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, amado Consolador, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Él está aquí en esta tarde. Su presencia es real. Él quiere consolar las vidas. Él quiere fortalecerte. Él quiere llenarte en esta tarde. Él quiere llenar esa vasija de aceite. Él quiere darte la fuerza que necesitas. ¿Cuántas veces le has llorado y le has dicho, ya no puedo más? Ayúdame. Oh, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Espíritu Santo, en esta hora, Señor. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Dile, lléname, dile, fortaléceme en esta hora. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Habla con el Señor en esta tarde. Habla con Él. Él está aquí en esta hora. Él entiende tu lenguaje. Él sabe lo que estás atravesando. Pero Él quiere fortalecerte en esta tarde. Aleluya. Aleluya. Gracias te damos, Señor. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve aquí en el palmar.
está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Por qué no levantas tus manos y dile al Señor: muévete en mí, muévete en mí? Dile: tócame en esta tarde, toca mi mente, mi corazón. Dile: llena vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Aleluya. Dile: tócame en esta hora, toca mi mente. Dile: llena. Aleluya. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Él se está moviendo en esta tarde. Toca mi mente, mi corazón. Llena, Espíritu Santo. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Dile: tócame en esta hora, toca mi mente, mi corazón. Llena, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Dile: tócame, toca mi mente. Llena. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile: muévete en mí, muévete en mí. Dile, dile: toca, toca mi mente, mi corazón. Llena. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, muévete en mí, muévete en mí. Aleluya. Toca mi mente, llena. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Que Él se siga moviendo en cada vida y en cada corazón. Y no descuides tu vida devocional con el Señor. Dios les bendiga, jóvenes, en esta tarde.